Hola, ¿cómo estás? Te saluda el maestro Eduardo Lozano Palestino. Un gusto estar contigo. Te doy la bienvenida una vez más a nuestra programación de Puebla en casa. Sabes, hace unos momentos tenía yo sed, estaba yo en mi casa y me quedé pensando en todos los objetos en los cuales podría haber vertido agua. Como sabes, es importante cuidar de nuestra salud y eso implica el consumo de por lo menos 2 litros de agua diariamente. Dime, ¿tú consumes 2 litros de agua diariamente? Lo sabía. Yo escogí un recipiente para guardar agua, pero no sé cuántas veces debo rellenarlo para poder cumplir con estos 2 litros. ¿Me ayudas a encontrar la solución? Qué bien, sabía que aceptarías. El día de hoy trabajaremos con este tipo de conceptos. Analizaremos la diferencia entre capacidad y volumen, que aunque son muy similares, no es lo mismo. Emplearemos las fórmulas generales para la obtención de estos resultados. Desarrollaremos el aprendizaje esperado. Calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. Te recomiendo tengas a la mano un lápiz, un lapicero y tu cuaderno para hacer tus anotaciones sobre los conceptos clave. El producto final que desarrollarás en esta sesión es el siguiente. Calcularás la capacidad del recipiente para determinar la cantidad de agua que puede almacenar y así decidir cuántas veces debe llenarse para cumplir con los 2 litros de agua que debe tomarse diariamente. Emplearás tus conocimientos para su resolución. No tengas miedo a equivocarte, pues es parte del proceso. Veamos la siguiente información. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, o sea, es el tamaño de un objeto que de acuerdo con las tres dimensiones, largo, ancho y alto, los seres vivos y objetos tienen volumen, porque ocupan un lugar en el espacio. La unidad principal es el metro cúbico. Aunque todos los cuerpos tienen volumen, no todos tienen capacidad. La capacidad es una cualidad que puede ser medida en cualquier objeto. Los objetos cuya capacidad es medible son aquellos en los que pueden introducirse cosas o sustancias. Se les conoce como recipientes. ¿Qué te pareció esta información? Interesante, ¿cierto? Más adelante profundizaremos. Descifremos el siguiente reto. Ok, ¿cuáles de los siguientes objetos, además de volumen, tienen capacidad? Presentamos el primer objeto, que es una bola de billar. Consideramos que tiene como tal volumen o capacidad. Analiza el objeto. Nos damos cuenta que sí tiene volumen, ocupa un lugar en el espacio, pero podríamos determinar que no tiene capacidad, pues no puede contener algo dentro. El siguiente tenemos una caja de papel, la cual evidentemente, pues podríamos decir que sí tiene volumen, ya que nuevamente ocupa un lugar en el espacio. Pero analicemos entonces, ¿tendría capacidad? Claro, puede contener algo adentro. Veamos el siguiente, es un dado. ¿Consideras que podría tener volumen? Claro que sí, capacidad no tendría. El siguiente es un tanque de gas. ¿Volumen? Claro que sí, podría tener volumen, capacidad, lo mismo porque puede contener algo adentro de él. El último es una piedra, analicemos, volumen podría tener, claro que sí, pero capacidad no podría tener. Existen objetos que tienen el mismo volumen, pero tienen diferente capacidad, como por ejemplo, te presento estos dos objetos que mira, los tenemos en forma cilíndrica. Ahora, si tú los analizas a simple vista, podrás determinar que tienen las mismas dimensiones. Mira, si los analizamos, tienen la misma altura. Mira, los vamos a poner juntos. Nos damos cuenta que tienen la misma altura. Incluso si los volteáramos, tendrían el mismo diámetro en la parte de abajo. Y aún así todavía, si lo tenemos dudas, nos podemos dar cuenta que el diámetro superior es el mismo. Por lo tanto, podemos determinar que los dos objetos tienen volumen. Pero ¿qué pasa entonces? Mira, este primer objeto que te presenté tiene una abertura en la parte de arriba, que obviamente pues, nos va a servir para colocarle algún líquido, unos hielos, para que tengamos un agua súper fría, ¿no? Entonces puede contener algo dentro. ¿Qué pasa con el siguiente ejemplo? Este otro, mira, ¿te das cuenta? Tiene una tapa. Eso indica que entonces no podría contener algo adentro. Entonces, esto nos da a entender que todos los cuerpos tienen volumen, pero solamente los recipientes tienen capacidad. ¿Te has preguntado a cuántos litros equivale un metro cúbico? O mejor aún, ¿cuáles serían las dimensiones de un recipiente para que pueda contener un litro? Preguntas que desarrollaremos y resolveremos a lo largo de esta sesión. La unidad básica del volumen es el metro cúbico,
pero también se puede medir a partir de los múltiplos y submúltiplos. La unidad básica para medir la capacidad es el litro. También puede medirse utilizando múltiplos y submúltiplos. Ahora bien, recuerda que para calcular el volumen de un prisma ocupamos la siguiente fórmula general, donde nos dice que volumen es igual al área de la altura. AB representa la área de la base, que puede ser expresada en centímetros o metros cuadrados o alguna otra unidad de referencia. La H significa altura del prisma. Por lo tanto, nos dice que puede ser expresada en metros o centímetros cuadrados o cualquier otra unidad derivada. Recuerda que un decímetro cúbico es igual a un litro. Ten muy en mente esta oración, ya que la trabajaremos a lo largo de esta sesión. Te la repito para que la puedas analizar de mejor forma. Un decímetro cúbico es igual a un litro. Ahora, mira, te presento estos tres prismas, que obviamente los conocemos como cubos. Cada uno de ellos están desarrollados a una escala. El primero, mide 10 centímetros. El segundo es 1 metro y el tercero es 1 centímetro. Cada uno de ellos, te repito, están hechos a escala, por lo cual las medidas pueden variar. Entonces, encontremos la relación entre magnitud y volumen de estos tres cubos, empleando lo aprendido hasta este momento, con la finalidad de entablar nuevas relaciones. Ok, entonces, analicemos el primer cubo. Nos dice que el primer cubo tenía unas medidas de 10 centímetros. Ahora, si yo lo tomo en cuenta esto y recapitulo la fórmula para obtener el volumen, me dice que volumen es igual al área de la base por la altura. Por lo tanto, si yo hago esta sustitución, me daría yo cuenta que volumen es igual área de la base. La voy a expresar con una nueva fórmula que voy a colocar entre paréntesis porque es otra operación, en donde me dice que para encontrar el área, multiplico lado por lado y esto a su vez lo termino multiplicando por la altura del prisma. ¿Qué es lo que sucede si yo lo sustituyo? Me doy cuenta que entonces el lado mide 10 centímetros por otros 10 centímetros y esto a su vez por la altura, que sigue siendo 10 centímetros, ya que es un cubo. Por lo tanto, 10 por 10 me da un total de 100 por la altura. Y nuevamente como producto final me doy cuenta que 100 por 10 me da un total de 1000 centímetros cúbicos, que esa es la gran diferencia. Ahora, tomemos esta parte de aquí. Si yo ocupara este 10 y recuerdas en lo que te mencioné hace unos momentos, un decímetro es igual a un litro. Por lo tanto, recuerda que un decímetro es igual a 1. Esto me quedaría como 1 por 1 por 1, que es cada uno de estos 10, que recuerda, estos son decímetros. Por lo tanto, si tú multiplicas 1 por 1 por 1, te da un total de 1 centímetro cúbico. Y mira ahora, te presento aquí esta tabla en la cual nos vamos a basar para determinar estas ciertas relaciones entre lo que es volumen y capacidad. Y me dice que entonces, como tal, existe una relación entre los decímetros cúbicos que equivalen a un litro. Por lo tanto, entonces, esto es igual a un litro. Me da a entender entonces que en este cubo, que equivale a 10 centímetros por lado, le cabría 1 litro de agua. Pero ¿qué pasa entonces con el segundo? Me dice que este tiene como tal una medida de 1 metro. Si yo hago esta operación lo mismo, me doy cuenta que entonces volumen es igual a área de la base por la altura. Entonces, volumen es igual, sustituyo. En este caso, área de la base, ocupo la misma fórmula que mencionamos hace un momento. Lado por altura del prisma. Entonces, sustituimos valores. Lado, en este caso, sería 1 por 1 por 1. Por la altura, que nuevamente sería 1. Entonces, el volumen sería 1 por 1, nuevamente 1. En este caso son metros cúbicos. Pero, ¿qué pasa si esto yo lo quiero convertir a centímetros para encontrar una nueva relación? Ya que en mi tabla me especifica que un metro cúbico es igual a 1000 litros.
Pero bueno, nos determinamos que entonces en un metro cúbico vamos a convertirlo a centímetros. Si yo lo convirtiera a centímetros sería volumen es igual área de la base por la altura. Entonces, si recapitulamos que cada lado mide un metro y un metro componen 100 centímetros, por lo tanto sería de esta forma, 100 por 100 por nuevamente otros 100. Y si tú haces esta operación, sería muy sencillo, solamente multiplica las unidades, 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1. Y los ceros solamente los vamos a sumar, aquí hay 2, 4, 6 ceros. Por lo tanto, si tú al 1 le colocas 6 ceros, te da una cantidad de 1.000.000. Y si este 1.000.000 lo divides con una regla de 3, donde nos dice que, recuerda que estos son centímetros cúbicos, donde nos dice una regla de 3 que como tal, por cada 100 centímetros es igual a un metro. Yo en este caso voy a ocupar 1.000.000 de centímetros. ¿Sí? Si tú haces esta regla de 3, que es multiplicar cruzado y dividir entre el número que resta, nuevamente te va a dar otra cantidad. Y nos damos cuenta que esto equivaldría a lo mismo, a 1.000 litros. ¿Sí? Entonces de esta forma encontramos que en el cubo que habíamos mencionado que tiene 10 centímetros, perdón, un metro, nos da entonces que la equivalencia de un metro cúbico es igual a 1.000 litros. Pero ¿qué sucede entonces con el último cubo que hemos trabajado? Ahora, este cubo está desarrollado en una unidad más pequeña. El tercer cubo nos menciona que tiene como tal unas medidas de 1 centímetro. Lo mismo volvemos a ocupar, volumen es igual área de la base por la altura. De esta forma, el volumen es igual área de la base. Recuerda que ocupamos la fórmula lado por lado. Esto sucede con los cubos. Esto puede variar, el área puede variar dependiendo la figura que se esté trabajando. En este caso, volumen es igual lado por lado. Quedamos que este pequeño cubo tiene 1 centímetro. Lo multiplico nuevamente por 1 centímetro y esto equivaldría a multiplicar por el altura, que en este caso nuevamente es 1 centímetro. Por lo tanto, 1 por 1 por 1 me daría un resultado de 1 centímetro cúbico. Pero ¿qué nos dice la tabla? Que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Por lo tanto, nos damos cuenta que a este pequeño cubo le tocaría solamente o sería igual a 1 mililitro, dependiendo del líquido que tú le puedas colocar. ¿Te diste cuenta cómo a partir de sus medidas podemos encontrar nuevas formas para expresar estas relaciones? O sea, la vinculación entre volumen y capacidad, empleando sus múltiplos y submúltiplos. Nos hemos dado cuenta que requerimos de operaciones fundamentales. Pero lo más importante, el desarrollo de habilidades que generen un raciocinio matemático. Te presento el siguiente problema para que encontremos juntos la solución. En un restaurante tienen una pecera rectangular como decoración, con una calcomanía como fondo. La pecera tiene como medidas de base 0.95 metros y 30 centímetros. La medida de la altura se desconoce, pero se sabe que para llenarla a este límite, sin nada en su interior, se necesitan 171 litros. Se compró un objeto para decorar la pecera, con forma de prisma triangular, cuya altura es de 5 decímetros, y el área de su base es de 77.25 centímetros cuadrados. ¿Cabrá la decoración dentro de la pecera sin rebasarla? Y de ser así, ¿cuántos mililitros de agua serán necesarios para llenar la pecera a su máximo nivel? ¿Cómo podría yo saber la altura de la pecera si solo conocemos su capacidad? Realicemos el ejercicio juntos. Te pido que al igual tú lo resuelvas en tu libreta. Ok, entonces recapitulemos. Tenemos la siguiente pecera. Vamos a determinar sus siguientes medidas. Cabe mencionar que nuestra fórmula base, recuerda que nos especifica que volumen es igual a área de la base por la altura del prisma. En este caso, esta pecera no tiene la altura, no nos está dando la altura. ¿Qué es lo que primero que hay que sacar entonces? Determinar
el área de su base. Recuerda, como lo menciona en este caso. Ahora, ocupando la fórmula, volumen es igual, área de la base. En este caso, esto no es un cuadrado, es un rectángulo. De esta forma, para calcular la base es base por altura. Y esto a su vez lo voy a multiplicar por la altura del prisma. ¿Sí? Voy a sustituir los valores que yo tengo. En este caso, me doy cuenta que tengo el área. Primero obtendré el área y me dice que de base tenemos 9,95 metros y que esto lo voy a multiplicar por la altura de 30 centímetros. Ahora, si te percatarás, aquí tenemos un detalle. Mira, esta unidad está en metros y esta unidad está en centímetros. Por lo tanto, no podríamos trabajar estas unidades de esta forma. Tendríamos que convertirlos. Mira, por muy sencillo que sea, vamos a basarnos al comentario que te hice hace unos momentos. Recuerda, un decímetro es igual a un litro. Por lo tanto, vamos a convertirlos a decímetros. Si recuerdas, un decímetro como tal equivale a 10 centímetros, pero si lo hacemos en metros, un metro equivale a 10 decímetros. En este caso yo tengo 0,95 metros. ¿Qué es lo que hago? Lo mismo, aplicas una regla de 3, que esto especifica que vamos a multiplicar cruzado. 0,95 por 10 y esto a su vez lo divido entre el número que resta, que sería la unidad. Obviamente nos daría como resultado un 9,5 decímetros. Entonces ya obtuvimos la primera cantidad convertida a decímetros. Ahora vamos a convertir la siguiente, que sería centímetros, para que todo esté en la misma unidad. Me doy cuenta que entonces un decímetro equivale a 10 centímetros. Yo tengo 30, lo sitúo en su columna. Por lo tanto, lo mismo, aplicas una regla de 3, multiplicas cruzado y divides entre el número que resta. 30 por 1 son 30. Entre 10 es igual a 3. Por lo tanto, equivale a 3 decímetros. De esta forma ya puedo ahora sí hacer mi operación. Entonces, área es igual a, quedamos que aquí serían 9,5 decímetros. Y esto a su vez lo voy a multiplicar por 3 decímetros. Si tú haces esta operación para obtener el área, te darás cuenta que obtienes 28,5 decímetros. Recuerda, ¿qué unidad le podríamos colocar? Aquí debe llevar un exponente. De esta forma serían lineales. Claro, si es un área, debe llevar cuadrados. Recuerda, el perímetro es lineal, el área es cuadrada y el volumen es cúbico. Entonces, ya encontramos el primer resultado que se refiere al área de la base. Ahora, ¿qué nos corresponde todavía? Obviamente podríamos ya empezar a obtener el volumen, ¿sí? Vamos a hacerlo mediante la obtención de estos datos que acabamos de trabajar. Entonces, vamos a obtener el volumen ahora de esta forma. Me doy cuenta que el volumen lo puedo trabajar nuevamente con la fórmula. Volumen es igual a área de la base por la altura. En este caso, me doy cuenta que si lo sustituyera yo, no tengo nuevamente la altura, pero sí tengo el área de la pecera y también tengo el volumen, ¿sí? Recuerda, aquí lo tenemos, mira, capacidad 171 litros. Por lo tanto, voy a hacer esta sustitución. En volumen voy a colocar los 171 litros, que esto es igual al área de la base, que obtuvimos como 28,5 decímetros cuadrados. Y esto lo voy a multiplicar por la altura. Ahora vamos a hacer un despeje de esta ecuación, o al menos de esta función. Me doy cuenta que el valor que yo desconozco lo voy a cambiar en sentido contrario. Entonces, esta h va a pasar hacia acá para determinar la altura. Y entonces, este volumen que está aquí va a pasar hacia este lado. Nuevamente 171 litros, pero va a pasar obviamente vamos a cambiar de operaciones. Si en este caso estábamos multiplicando, vamos a hacer lo contrario porque necesitamos encontrar los valores contrarios. Por lo tanto, me tocaría una división entre 28,5. Entonces,
La altura se obtendría de la división de 171 entre 28.5. De esta forma, 171 sobre 28.5 y aplicamos el siguiente procedimiento. En vez de colocar el punto aquí, lo voy a recorrer un lugar hacia la derecha y eso requiere que entonces yo agregue un 0 para que entonces exista esta igualdad y pueda yo eliminar el punto decimal. Entonces me doy cuenta que cabría 6 veces. 6 por 5, 30, para 30, 0. 6 por 8 son 48 y 3 son 51, sería 0. Y 6 por 2 son 12, más 5 son 17, para 17, 0. Por lo tanto, me doy cuenta que la altura equivaldría a 6 centímetros. Recuerda, son centímetros puesto que es una altura. No estamos trabajando ninguna otra medida más compleja. Entonces ya obtuvimos los siguientes datos. Ya tenemos la altura, ya tenemos también el área de la base y recuerda que también el volumen ya lo habíamos obtenido desde el inicio. Pero si recuerdas el problema, mencionaba que necesitábamos calcular también el volumen de una figura que se iba a introducir en esta pecera. La figura, si lo recuerdas, era en forma de prisma triangular. Y me dice entonces que esta pecera tenía, vamos a anotarlo de este lado, una altura de 5 decímetros y que contenía también una área de 77.25 centímetros cuadrados. Ten muy en cuenta eso, es un área. Por lo tanto, vamos a determinar el volumen de esta figura. Nuevamente volvemos a ocupar nuestra fórmula. Volumen es igual área de la base por la altura del prisma. Entonces sustituimos valores. Volumen es igual, área de la base lo tenemos aquí. Nos damos cuenta que son 77.25. Y esto a su vez lo voy a multiplicar por la altura del prisma, que son 5 decímetros. ¿Qué es lo que pasa? No puedo hacer esta operación que yo tendría yo de esta forma, porque sucede lo mismo. Estamos comparando cantidades en diferentes dimensiones. Yo aquí tengo centímetros y de este lado yo tengo decímetros, por lo tanto, habría que convertirlos cualquiera de los dos a una medida más convencional. Por lo tanto, se me hace más sencillo que lo trabajemos como tal. Podría ser con centímetros o con decímetros. ¿Cuál consideras que sería la opción más viable? Claro, podríamos convertirlo todo a centímetros. Muy sencillo. Estos 5 decímetros, recuerda, un decímetro tiene 10 centímetros. Estamos hablando de 5 decímetros. Nuevamente aplicas la regla de 3 simple. Multiplicas cruzado y dividimos entre el número que resta. De esta forma, 5 por 10 son 50. Entre 1, 50. Quiere decir que entonces 5 decímetros equivalen a 50 centímetros. Ok, lo voy a sustituir de esa forma. Entonces, 77.25 por ahora 50. Esto me daría un resultado de 3862.5. ¿Sí? Ahora, esto, recuerda, obtendríamos entonces el valor del volumen. Si es volumen, debe estar basado en centímetros cúbicos. Ahora, toma en cuenta que estamos manejando también una altura muy distinta. Entonces, el volumen, recapitulando, lo obtuvimos de esta forma. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué nos mencionaba? Unas medidas distintas sobre la pecera. Recuerda que nos decía que tiene también unas ciertas medidas y debemos determinar si este prisma triangular, que es en este caso una figura, cabría dentro de la pecera. Si tienes un poquito de memoria, te darás cuenta que la pecera medía 6 decímetros. Por lo tanto, me dice que la altura es igual a 6 decímetros. Pero ¿qué pasa? Si tú conviertes esto a centímetros, recuerda, un decímetro equivale a 10 centímetros. Por lo tanto, 6 decímetros serían 60 centímetros.
Ya obtuve entonces aquí en esta parte, obtuve la altura de este prisma. Me doy cuenta que entonces sí cabría dentro de la pecera, puesto que la pecera tiene una altura de 60 centímetros y el prisma tiene una altura de 5 decímetros. Por lo tanto, serían 50 centímetros. Esto me da a entender que entonces hay una diferencia de 10 centímetros todavía. Me queda un decímetro todavía de espacio hacia la superficie. El, el prisma triangular cabría perfectamente en la pecera. Pero si recapitulas también, nos hacía una nueva pregunta. Nos mencionaba que cuántos litros yo necesito para llenar esta pecera sabiendo el volumen del objeto que voy a colocar adentro. Recuerda, este es el volumen del objeto que voy a colocar, ¿sí? Me dice que una pecera tenía la capacidad de 171 litros. Entonces, ya no podría ser esa misma cantidad, puesto que le voy a agregar este volumen. Entonces cambiaría demasiado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir estos 71 litros a centímetros o mililitros. Recuerda que es la misma interacción, por lo tanto, veamos. Un litro es igual a 1000 mililitros. Yo aquí tengo 171 litros. Por lo tanto, si tú haces esa derivación, obviamente te va a dar que es equivalente a 171,000 mililitros, ¿sí? Esto es igual que esto. Ok, ahora, si tomamos nuevamente en cuenta lo estipulado por nuestra tabla, nos damos cuenta que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Por lo tanto, yo aquí tengo en centímetros cúbicos, me dice que es lo mismo a un mililitro. ¿Qué es lo que me restaría entonces? Prácticamente solo me resta a encontrar esta gran diferencia entre estas dos cantidades. El volumen total de la pecera, que son 171,000 mililitros, pero si le quito esa diferencia del volumen del prisma triangular, entonces me daría cuenta que tienen una diferente capacidad. Por lo tanto, su volumen al realizar esta resta de 171,000 menos este volumen, me daría un total de 167,137,5 mililitros o centímetros cúbicos. Cualquiera de estas dos aseveraciones es correcta. Entonces, encontramos esta cantidad que me asimila entonces cuál sería el volumen correspondiente tomando en cuenta la nueva figura que se le agregaría a nuestra pecera. Entonces, de esta forma resolvimos la actividad y le dimos utilidad a lo aprendido hasta este momento, cumpliendo con el aprendizaje esperado. Ahora podrás realizar estos ejercicios con mayor rapidez y sobre todo de manera mental. Claro, entre más practiques, mejores resultados obtendrás. Recuerda, todos los objetos tienen volumen, pero solamente los recipientes tienen capacidad. Es una cualidad que se le atribuye a cada uno de esos objetos que pueden contener algo adentro, como por ejemplo un vaso, una caja, incluso mismo una persona. Esa es la gran diferencia entre volumen y capacidad. Te presento nuevamente esta tabla en donde podrás basarte para la equivalencia de cantidades entre volumen y capacidad, ya sea en múltiplos, o sea, más grande que la unidad, o son múltiplos, menos que la unidad. Muy sencillo, ¿cierto? Me alegra que lo hayas comprendido. Te invito a poner en práctica lo que aprendiste en la transmisión del día de hoy. No olvides realizar tus actividades escolares y comentarlas con tus familiares. El día de hoy te diste cuenta que todo es posible si te lo propones, pues has aprendido un nuevo tema. Siempre ten en mente que lo único imposible es aquello que no intentas. Soy el maestro Eduardo Lozano Palestino. Fue un gusto estar contigo. Nos vemos en la próxima. Adiós.